Ya empecé a grabar. Eso se recorta. Eh, Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar acerca del metabolismo de los carbohidratos. Mi grupo está conformado por mi persona, Elis Varela, la compañera Mayra Ramos y el compañero Isaac Gutiérrez. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos o hidratos de carbono son uno de los principales tipos de nutrientes de nuestra dieta. Específicamente son las fuentes más importantes de proteína para el organismo. Están presentes en gran variedad de alimentos como lo son las frutas, también las verduras, los granos y algunos productos lácteos. El sistema digestivo convierte estos hidratos de carbono en glucosa, es decir, en azúcar en sangre, que básicamente es la energía con la que funcionan las células, también nuestros tejidos y nuestros órganos. Además, hay una parte de dicha glucosa que se conserva en el hígado y también en los músculos en forma de reserva que se utilizará en el caso de algún esfuerzo extra, como vendría siendo la práctica deportiva. ¿Cuáles son los tipos de carbohidratos? Bueno, existen carbohidratos de tipo simple y complejo. De acuerdo a su estructura química, los carbohidratos pueden ser simples o complejos. Los primeros, es decir, los simples, incluyen el azúcar que se encuentra naturalmente en los alimentos y los azúcares agregados durante su procesamiento hasta su refinación. Y a su vez, los carbohidratos complejos son aquellos que incluyen panes, cereales integrales, vegetales ricos en fécula, es decir, almidón y también legumbres. Muchos de los carbohidratos complejos son una buena fuente de fibra. La glucogénesis. La glucogénesis es la producción de nueva glucosa. Si la molécula no es necesitada, inmediatamente se almacena bajo la forma de glucógeno, generalmente en personas con requerimientos de glucosa bajo, es decir, en personas que hacen poca actividad física. El glucógeno se encuentra almacenado en el hígado, pero este puede ser utilizado y metabolizado por dos enzimas, que vendrían siendo la enzima de ramificante y la glucógeno fosforilasa. El proceso de glucogénesis se hace de muchas formas posibles. Yo les hablaré de las tres que son las más importantes. Desde el glicerol. Este proceso empieza cuando el glicerol, que se viene desde el proceso de la liposis, se fosforila para obtener así el glicerol 3 de fosfato. Este proceso es catalizado por la enzima glicerol quinasa. El glicerol 3 fosfato se convierte en de hidroxiacetona fosfato, que viene siendo el producto que también participa en la ruta anterior. Este proceso es catalizado por la glicerol 3 fosfato óxido reductasa. La dehidroxiacetona fosfato se convierte en fructosa 1,6 bisfosfato. Esta pasa a glucosa 6-fosfato por otra enzima. Recordemos que este proceso es regulado, por lo tanto tendría que regresar por una enzima más específica que la del sustrato. La glucosa 6-fosfato se convierte en una glucosa por medio de la glucosa 6-fosfato y así puede ser liberada a sangre en tejidos hipoglucémicos como el hígado. Desde ácido graso, que vendría siendo los lípidos. El mecanismo empieza cuando los ácidos grasos, mediante el proceso de lipodólisis, se degradan hasta propinato. Luego este, mediante una serie de reacciones, ingresa al famoso y conocido ciclo de Krebs, con ayuda de la molécula succinil S-CoA, coenzima A, y luego pasa a furamarato, después a malato y de ahí a donde se produce un pequeño inconveniente. La membrana de la mitocondria no es permeable para malato. Debido a esto es que se tiene la respuesta a la pregunta de por qué es tan difícil bajar de peso. Al no ser permeable a malato, la célula tiene tiene que ingeniársela para sacar esta molécula. Así que la saca bajo la forma de oxalacetato, en donde se produce desde el lactato. El desplazamiento de las moléculas de lactato y piruvato en condiciones de requerimiento de energía está hacia piruvato. Esto es realizado por la enzima lactato de hidrogenasa. Desde piruvico es casi posible detectar el proceso y este se carboxila mediante el piruvato carboxilasa para poder entrar a la mitocondria de la célula como
oxalacetato. El oxalacetato pasa a malato mediante la malato deshidrogenasa de tipo A, descargando sus protones sobre Na. Además, el malato vuelve a oxalacetato, pero fuera de la mitocondria. Esto debido a lo explicado anteriormente, de que el malato no es permeable en la mitocondria. Mediante la malato deshidrogenasa tipo B, esta pasa a fosfoenol piruvato mediante la fosfoenol piruvato carboxilinasa para empezar nuevamente el proceso de glucogénesis. A continuación, nuestros compañeros van a complementar el tema. Bueno, yo le voy a hablar de la importancia de los metabolismos de los carbohidratos. Pues básicamente las células para mantenerse vivas dependen pues de reacciones em, bioquímicas complejas y estas deben ser muy coordinadas. Pues básicamente los carbohidratos son una fuente importante de la energía que impulsa a estas reacciones. Son importantes porque nuestro organismo los metaboliza para producir glucosa y esta es la molécula por la que se obtiene energía. Eh, los carbohidratos también son importantes porque además participan en el funcionamiento de las células, tejidos y órganos. Estos también son ricos en fibra, por los que nos ayudan en la digestión y evitan el estreñimiento. Previenen la excesiva acumulación previenen la excesiva acumulación de grasa en el cuerpo. Pues bien, si eres deportista, los carbohidratos te ayudarán a mejorar tu rendimiento, puesto que estos aumentarán tu resistencia y acelerarán la recuperación de tus músculos. Los carbohidratos también son tan importantes como lo son las vitaminas, las proteínas, los minerales y las grasas. Eh, durante la glucólisis, una vía antigua que se encuentra en casi todos los organismos, se captura una cantidad pequeña de energía al convertir una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato. El glucógeno, pues, es una forma de almacenamiento de glucosa en los vertebrados. Se sintetiza por glucogénesis cuando la concentración de glucosa es alta y se degrada por glucogenólisis cuando el aporte de la glucosa es insuficiente. Pues la glucosa también puede sintetizarse a partir de recursos distintos de los carbohidratos por medio de reacciones denominadas glucogénesis. La vía de las pentosas sulfato permite a las células convertir a la glucosa o fosfato en un derivado de la glucosa, en ribosa a 5 de fosfato, que es el azúcar que se utiliza para sintetizar los nucleótidos y los ácidos nucleicos. Y en otras clases de monosacáridos, en esta vía también se produce NADPH, fosfato de dinucleótido. Un agente reductor de celular importante. La síntesis y la utilización de la glucosa es el combustible principal de la mayoría de los organismos, pues estos son el centro de cualquier exposición sobre el metabolismo de los carbohidratos. Pues en los vertebrados la glucosa se transporta en la sangre por todo el cuerpo cuando las reservas de energía celular son bajas. La glucosa se degrada por la vía glucótica. Las moléculas de glucosa no se requieren para producir energía inmediata, pues se almacenan en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos. La satisfacción de los requerimientos de la energía de muchos tejidos dependen de un flujo ininterrumpido de glucosa. Esto también depende según las necesidades metabólicas de las células. La glucosa también se puede utilizar para sintetizar, por ejemplo, otros monosacáridos como lo son ácidos grasos y algunos aminoácidos. Los carbohidratos, hablando ya en el deporte, pues se necesitan para brindar energía durante el ejercicio, pues estos almacenan sobre todo en los músculos y en el hígado, como le había dicho anteriormente. Pues los carbohidratos complejos se encuentran en alimentos tales como lo son la pasta,
las roscas de pan, el pan integral, el arroz, pues ya que estos alimentos proporcionan energía, también proporcionan fibra, vitaminas, minerales y pues también tienen un alto contenido bajo, tienen un contenido bajo de grasa. Los azúcares simples, como los que se encuentran en las bebidas gaseosas, las mermeladas, las jaleas y en los dulces, brindan muchas calorías, pero no suministran vitaminas, minerales ni otros nutrientes. Esto también para tenerlo en cuenta. Lo que más importa es la cantidad total de carbohidratos que usted consume cada día. Esto debe ser un poco más de la mitad de las calorías que deben provenir de esto. Mm. Usted necesita, pues una persona necesita consumir carbohidratos antes de realizar ejercicios si lo va a hacer por más de una hora. Podría tomar esto, un vaso de jugo de fruta, una taza de 25 gramos de yogur o un panecillo inglés con jalea. Em, esto limita la cantidad de grasa que consume durante la hora anterior al evento atlético. Si va a realizar más de una hora de ejercicio aeróbico intenso, pues también necesita consumir carbohidratos durante el ejercicio. Esto puede satisfacer las necesidades consumiendo de 5 a 10 onzas de una bebida para deportistas cada 15 a 20 minutos. Eh, la mitad o 2 tercios de taza de 40 a 55 gramos de granola con bajo contenido de grasa. Y pues después del ejercicio, pues la persona necesita consumir carbohidratos para aumentar la reserva de almacenamiento en los músculos. Pues en caso de que se esté ejercitando intensamente, pues necesita los carbohidratos para poder recuperarse mucho más rápido. Pues las personas que hacen ejercicio o entrenan durante más de 90 minutos, pues deben comer o beber más carbohidratos posiblemente, pues con proteínas, 2 horas después del ejercicio. Pues como una barra para deportistas, se puede comer una mezcla de frutos secos con nueces o yogur y granola. Pues para los entrenamientos que duran menos de 60 minutos, pues no suele ser necesario tomar nada más que agua. Aunque debemos tener en cuenta que el cuerpo se deshidrata y el agua no es suficiente para eso, por eso es necesario tomar bebidas especiales para deportistas. Los dejo con mi compañero Isaac, que va a terminar de complementar la información. Bueno, mi nombre es Isaac Gutiérrez. Yo le voy a hablar sobre las consecuencias del déficit de los carbohidratos en los deportistas. Bueno, primeramente le hablaré sobre algunos de los trastornos del metabolismo de los carbohidratos, que son un grupo de trastornos metabólicos. En general, sus enzimas descomponen los carbohidratos en glucosa, un tipo de azúcar. Si se tiene alguno de estos trastornos, puede que no se tengan suficientes enzimas para descomponer los carbohidratos, o puede que las enzimas no funcionen de forma correcta. Esto hace que la cantidad dañina de azúcar se acumule en el organismo y pueda producir problemas de salud, incluso graves. Algunos de estos trastornos en casos, son fatales. Estos trastornos los heredan muchos bebés recién nacidos. Ellos son sometidos a pruebas mediante análisis de sangre. Si hay historia familiar de uno de estos trastornos, los padres pueden obtener pruebas genéticas para ver si son portadores del gen. Otras pruebas genéticas pueden determinar si el feto tiene el trastorno o si es portador del gen del trastorno. Los tratamientos pueden incluir dietas especiales, suplementos y medicamentos. Algunos bebés también pueden necesitar tratamientos adicionales si se presentan complicaciones. Para algunos trastornos no existen curas, pero los tratamientos pueden ayudar con los síntomas. Bueno, la ingesta recomendada y necesaria de carbohidratos en los deportistas. Los especialistas recomiendan que los carbohidratos ocupen entre un 45% y un 65% del total de calorías diarias y
a partir de un 55% para los deportistas. Por ejemplo, si en una dieta de 2.000 calorías, entre 900 y 1.300 deberían ser carbohidratos. Esto se traduce entre 225 y 325 gramos por día. Como se ha dicho, la principal fuente de energía del organismo proviene de los carbohidratos y por lo tanto para un deportista su consumo es muy importante. De hecho, cuanto más intenso sea el esfuerzo físico, más hidratos de carbono se necesitan. Así que estos nutrientes juegan un papel fundamental en el metabolismo de la energía. Al ser su principal combustible, los atletas deben prestar especial atención a la cantidad y al tipo de carbohidratos que consumen. Las reservas de glucógeno en el hígado se limitan a cerca de los 500 gramos, por lo que es esencial que el deportista cuide lo que consume antes, durante y después de la práctica deportiva, sobre todo si dura más de una hora y es de intensidad media o alta. Esto puede determinar la correcta o no renovación del glucógeno en los músculos. En el caso de consumo de hidratos de carbono antes y durante la práctica provoca que las reservas de energía se agoten más rápidamente, lo que favorece a la aparición de la fatiga y los calambres. La mejor manera de determinar los requerimientos de carbohidratos se basa en la cantidad de gramos por kilogramo de peso corporal que deben ser consumidos. Las investigaciones sugieren que un deportista debe consumir entre 5 a 10 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso corporal. Ahora, ¿cuántos carbohidratos necesita según la intensidad de la actividad física? De acuerdo con el Australian Institute Sport, en base a una amplia gama de niveles de actividades y a las necesidades de energía y recuperación, los requerimientos de carbohidratos según el nivel de actividad son los siguientes. La actividad de baja intensidad se requiere entre 3 a 5 gramos por kilogramo de peso. En caso de la actividad de moderna intensidad, que sería en una actividad de menos de media hora, serían entre 5 a 7 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. En una actividad de alta intensidad, que sería entre 1 a 3 horas, serían de 6 a 10 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. En una actividad de muy alta intensidad, que ya serían entre 4 a 5 horas, sería de 8 a 12 gramos de carbohidratos por kilogramos de peso. Pero hay que ver que no todas las personas funcionan de la misma manera y de acuerdo con su estado físico y los fines, lo que quieran lograr, el deportista evalúa si necesita complementar su dieta para maximizar su rendimiento, partiendo de base de que la glucosa es la fuente de energía preferente por los músculos y que esta es aportada por los hidratos de carbono. Es muy fácil deducir que para disponer un rendimiento óptimo de los músculos debemos llevar a cabo una dieta rica en en hidratos de carbono. Antes, durante y después del entrenamiento, los de alto índice glucogénico, glucoseni- glus- glucémicos son los mejores. El resto del tiempo, los carbohidratos deben provenir de alimentos de bajo índice glucémico, que proporcionan energía durante y en estos y estos deben ser llenos de otros nutrientes. Bueno, una de las dietas en frutas una de las frutas que contienen bastante, o dietas que contienen bastante carbohidratos, que es importante que lo consuman los deportistas, son algunas de estas que son como frutas, barras energéticas, bebidas deportivas, que como lo que es el Gatorade, el Electrolit, que también sirven como bebidas hidratantes, arroz integral, legumbres, yogur bajo en grasa, también se conoce como yogur viejo, la avena, el pan y la pasta integral, eh, quinoa y papas. Eso sería todo.
Ok, gracias, compañeros.